Muy buenas noches. Veo un grupo muy selecto. Queremos darle la bienvenida a la reunión mensual de casos clínicos de la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo central, que hoy nos corresponde a pediatría, a infectología pediátrica y específicamente a cardioinfantil. Tengo el gusto de presentarles a los dos conferencistas de hoy. Isabela Díaz Granados es interna de la Universidad del Rosario, que está rotando en nuestro servicio. Va a hacer la presentación del caso y el abordaje. Y Sebastián Calderón, el doctor Sebastián Calderón, es nuestro fellow de primer semestre de la Universidad del Rosario. Está rotando en este momento en el Hospital Militar. Entonces, pues, tiene su primer caso casi que en el segundo mes de rotaciones. Es un gusto de verdad tenerlos acá. Yo sé que es un esfuerzo grandísimo venir aquí a esta hora con este tráfico de Bogotá, pero bueno, vamos a disfrutar esta reunión lo que más podamos. Entonces, bueno, hay un anuncio especial y es que al final se van a rifar dos cupos para ir al Congreso Nacional de la Asociación de ASIN, que va a ser en Santa Marta. Y al final de todas las reuniones antes de septiembre, que es el Congreso, se va a rifar unos pasajes. Entonces, uno de esos que se gane el cupo, también se gana su viaje. No sé si hotel, ahí hacemos el esfuerzo. Bueno, entonces vamos a comenzar, Isabela. Vamos a tratar de que sea interactivo, de que el que quiera preguntar, ya Isabela tiene programadas sus preguntas, entonces esperamos la participación. Con toda la tranquilidad. Isabela. Buenas noches. Entonces vamos a comenzar. El caso clínico se trata de un lactante mayor de 23 meses de sexo masculino procedente de Anapoima, Cundinamarca. La fecha de ingreso a la Fundación Cardioinfantil fue el 28 de marzo del 2023. Entonces, a su ingreso a urgencias, la enfermedad actual inicial con la que contábamos era que la mamá contaba que desde el 22 de marzo el niño había iniciado con picos febriles hasta 40 grados centígrados asociado a tos seca, que posteriormente, el 23 de marzo, el niño presentó un episodio emético y persistía con la fiebre, por lo que la mamá decidió consultar inicialmente al servicio de urgencias de Anapoima, donde consideraron un cuadro de gastroenteritis viral y dieron egreso nada más con manejo sintomático. Sin embargo, lo que ella comenta es que el 25 persistía con picos febriles y que empieza a notar que el niño está muy somnoliento y con sensación de debilidad, por lo que ella acude inicialmente a su curandero local, que lo que le indicó fue administrar Paico y sales de rehidratación oral mezcladas con ajo cada 2 horas. Sin embargo, ella nota que el niño no mejora, por lo que decide acudir a urgencias, en esta ocasión al Hospital de la Mesa, Cundinamarca. Allá llega el 26 de marzo. Ellos amplían unos estudios iniciales y lo que consideran es que el hemograma era compatible con leucocitosis y neutrofilia. Describen una radiografía de tórax con un reporte de neumonía basal derecha, sin embargo no adjuntaron la imagen, y ellos consideran que podría estar cursando con un cuadro de sepsis pulmonar versus neuroinfección, por lo que administraron una dosis de ceftriaxona y decidieron remitir a la Fundación Cardioinfantil. Como antecedentes, a nivel perinatal realmente no tenía ninguno significativo. Patológicos, una escabiosis tratada a los 3 meses de vida. Farmacológicos, únicamente el manejo que había indicado el curandero en los días previos. Inmunizaciones, refería PAI al día para la edad. Y exposicionales, vivienda en una región suburbana, negaban contacto con mascotas u otros animales y que no había tampoco contacto con tosedores crónicos. Al examen físico de ingreso relatan un niño en regular estado general, deshidratado, con requerimiento de oxígeno suplementario para lograr una saturación adecuada. Describen que lo principal eran los hallazgos neurológicos, era una marcada somnolencia, que el niño únicamente respondía al llamado, pero no encuentran en ese momento signos de focalización ni de meningismo. Solo describen mucosas secas, descartan lesiones a nivel de la orofaringe, no presentaba adenopatías, ni visceromegalias, ni abdomen doloroso ni distendido, ni lesiones en piel.
Entonces, estos eran los paraclínicos extrainstitucionales que mandaban en la historia de remisión, donde vemos que realmente para la edad en el hemograma no estaba cursando con leucocitosis ni neutrofilia. La PCR no especificaban las unidades, pero pues levemente positiva probablemente, sin ninguna alteración electrolítica significativa, con un perfil hepático conservado y un uroanálisis que leían o interpretaban como normal. También habían realizado un coproscópico que solo reportaba quistes de entamoeba coli, que realmente no tenían relevancia clínica. Entonces, hasta el momento, no sé si alguien quiera comentar o qué más quisieran saber, qué más le preguntarían a la mamá del niño si les llegara en urgencias, qué diagnósticos hasta el momento tendrían y qué consideraciones de estudios para solicitar. Y si con este contexto iniciarían antibiótico o solicitarían ya punción lumbar o neuroimagen. No sé si alguien quiera participar. Es una planta, como una hierba que la usan como para cuadros gastrointestinales, porque pues se consideraba que era una gastroenteritis lo que realmente tenía. La mamá refería que estaba, sí, la mamá refería que estaba completo para la edad. No tenía COVID por la edad, pero que el resto del país sí se lo habían administrado hasta los 18 meses, porque tenía 23. Ella lo único que refería era que había ido al curandero y que le había indicado eso, pero que antes de eso no le había dado absolutamente nada. Sí, decía que para ir al día para la edad. Hasta los 18 meses, porque tenía 23 meses. Sí, luego se verificó y realmente sí, estaban completas hasta los 18 meses. Eh, intramuscular. Todavía no se había hecho el cambio del cambio. La vacuna fue a los 18 meses y ya tenía 23, como 5 meses. Sí. Normal, sí, todo normal. No sé si alguien quiere decir algunos. No, la mamá dice que realmente era un niño previamente sano, pues lo normal, a veces le dan cuadros de resfriado, pero nunca había estado hospitalizado. Y el único antecedente patológico relevante fue una escabiosis, tratada a los 3 meses, pero de resto la mamá dice que no. Todo lo perinatal, la mamá, pues eso sí tocaba confiar en la mamá, ella refería que había tenido controles prenatales completos y que las pruebas de Storch habían sido negativas también. Es que este es el examen físico de ingreso a urgencias, así lo recibieron y así lo dejaron. Somnoliento, responde al llamado, aparentemente sin meningismo ni focalización. Entonces, ¿cuáles serían tus diagnósticos? Y iniciarías el antibiótico de una. Listo. En la mesa ya recibió una dosis de ceftriaxona y le pedirías punción lumbar. ¿Qué más? Además. Que de pronto KOH no sería el escenario como más bien un paciente inmunocomprometido, ahí estoy al lado de un paciente inmunocomprometido, sí, un niño con leucemia de pronto y con estas se gana todo. Este es un niño previamente sano y que sí, definitivamente, de acuerdo, tiene una alteración de su estado de conciencia porque pues no era somnoliento y estaba somnoliento y no creo que la deshidratación explique tanto eso porque sí la mamá insistía, ¿no? En que estaba así y que lo notaba muy decaído. Entonces, muy pertinente hacer la función lumbar. ¿Qué más harían? ¿Qué más pensarían? No, tuvo un episodio
nunca tuvo diarrea, solo tuvo un episodio emético. Se le pediría, exacto. Sí, porque hasta el momento en la mesa no le han realizado nada de eso. Sí, sí, señor. De lo que decía la mamá, realmente no contacto con animales, nada. Pero ella decía que ya en el centro de Anapoima. Que en la carretera donde pasa por Anapoima, entonces Ahí. no es tan suburbano realmente. Listo. Entonces, en urgencias, inicialmente lo enfocaron como un síndrome febril en estudio asociado a una alteración del estado de conciencia. Ellos se fueron más por el lado de una sospecha de intoxicación asociada al purgante natural, que era el paico, y la infección respiratoria aguda. Entonces, indicaron hospitalizar, hidratación endovenosa y estudios iniciales de extensión. Estos fueron los clínicos de ingreso a la Fundación Cardioinfantil. El hemograma vemos que realmente no hay nada muy llamativo, los reactantes tampoco son significativos, ninguna alteración electrolítica que explicara la alteración del estado de conciencia con la que se encontraba, perfil hepático tampoco nada llamativo y el uranálisis por el grupo etario pues también se consideró descartar una infección de vías urinarias, tampoco era sugestivo. Por el antecedente que decían de la mesa de que venía con aparentemente una neumonía basal derecha, pues acá se le repite la radiografía y tos, la mamá decía que únicamente tenía tos seca. Vemos que la radiografía de la Fundación Cardioinfantil realmente solo muestra infiltrados intersticiales pariereales bilaterales sin consolidación. Por la alteración del estado de conciencia se le solicitó un TAC de cráneo simple que fue normal. Luego al día siguiente pues se le hizo un reinterrogatorio y se estableció como una línea del tiempo más clara de lo que realmente había pasado. Lo que la mamá dice es que el 21 de marzo él solo tenía tos seca ocasional, que el 23 fue que inició con picos febriles, el episodio emético y consultó a anapoima y le dieron egreso, que el 24 persistió con fiebre, en esta ocasión fue a la mesa, le realizaron el coproscópico y de nuevo le dieron egreso con la gastroenteritis viral, que el 25 fue que ella empezó a notar que el niño estaba muy somnoliento, que ya no quería caminar, que ella notaba que no podía sostener la cabeza y como una sensación de debilidad generalizada. Ahí es cuando ella consulta al curandero, luego se da cuenta que no mejora, va a la mesa y remiten acá. Al examen físico del día siguiente, ahí sí refieren que el niño seguía somnoliento, solamente se despertaba el estímulo verbal y tenía hipotonía generalizada y un Brudzinski positivo. Entonces, aquí sí consideraron que ya tenía una alta probabilidad de neuroinfección por la clínica, ya tenía una neuroimagen de ingreso normal, pero pues igual realizan la punción lumbar que realmente no era sugestiva de un proceso infeccioso agudo. Hasta ese momento el FilmArray meningio y el cultivo pues se encontraban pendientes y se le ordenó por la somnolencia una videotelemetría de 4 horas que fue normal. Por la marcada alteración del estado de conciencia se indicó traslado a la UCI pediátrica. Entonces, en ese niño tenemos hallazgos de hipotonía, posteriormente en unos exámenes de cuando lo valoran neuropediatría, ellos mencionan que sí encuentran algo de hiperreflexia, de inexpresión facial y de debilidad muscular, entonces pérdida de la fuerza, de predominio distal en miembros superiores, miembros inferiores de predominio proximal, troncular y el sostén cefálico. Entonces ahí fue cuando se llegó al diagnóstico que realmente con lo que el niño estaba cursando era con una parálisis flácida aguda. Teniendo esto en cuenta, ahora sí, no sé si alguien quiera participar, teniendo este diagnóstico sindromático de parálisis flácida aguda y en la historia del niño, ¿cuáles serían sus diagnósticos diferenciales y qué le solicitarían? ¿Quién quiere? Le pasamos el micrófono. ¿Quién quiere? ¿Juan? Pues yo creo que de lo frecuente de lo más frecuente a lo menos frecuente, Guillain-Barré. Hay que pensar en Guillain-Barré, está muy chiquito para, pues no es el grupo etario usual del Guillain-Barré, pero hay que pensar en eso. Ya cosas mucho más extrañas, hay que pensar que recibió polio oral, entonces puede ser un polio derivado de la vacuna, siempre hay que tenerlo presente, igual es un diferencial del Guillain-Barré. No sé, ¿qué más se les ocurre? No, muy bien. ¿Alguien se le ocurre de pronto algo más? Preguntas a la mamá. Es un niño hipotónico, claro,
con algo de inexpresión facial, dicen. Yo lo vi después, no, un poquito de inexpresión, pero tampoco tan notoria. Y los reflejos los conservaba. Describían hiperreflexia, pero yo los vi normales después. Pero no era normal. Sí, esto pasaba como en el examen del neurólogo. Estaba somnoliento todo el tiempo, solo respondía al llamado. Posteriormente, pero aquí entrada no se la había hecho hasta el momento. ¿Te presentas? Buenas noches, Karen Jiménez, pediatra. Yo trabajo para la Secretaría Distrital de Salud, pero formo parte de los pediatras del área de vigilancia de salud pública, referente de infección respiratoria aguda. Yo tuve un caso similar cuando me estaba formando como pediatra, muy similar, y terminó siendo una romboencefalitis por enterovirus. Y inicialmente la tomografía, la TAC, no salió normal. El líquido cefalorraquídeo no salió normal, no le logramos ningún tipo de aislamiento, pero como por el día 14 a 17 de hospitalización, en las neuroimágenes, en la resonancia, fue que pudimos dar y se repitió, me acuerdo que repetimos la punción y repetimos los estudios y fue donde se logró finalmente pues el aislamiento como tal, y por las neuroimágenes y por todo eso. Es como lo que me llama la atención porque está muy parecido. ¿Están familiarizados con qué es la romboencefalitis? ¿Alguno? La romboencefalitis hace referencia a una inflamación en la parte, digamos en el tallo encefálico, donde generalmente hay, la romboencefalitis habla de necrosis o que sugiere algo de necrosis o hemorragias y que se puede asociar con etiologías infecciosas, especialmente virales, pero yo también tengo experiencia con un caso de romboencefalitis en cardio hace 14 años, de un niño de Cartagena que era una leptospirosis, una neuroleptospirosis con romboencefalitis, estuvo en cuidado intensivo y ahí aprendí de romboencefalitis, de verdad que no la conocía. Sí, este niño sí fue más rápido, pero fue con una leptospirosis y le logramos hacer el diagnóstico y salió adelante, gracias a Dios, porque estuvo malo. Sí. Pero muy interesante, no solo virus, también, por ejemplo, esto, y se ha relacionado, porque eso hace referencia a nuestros diagnósticos diferenciales de encefalitis necrotizante aguda, que hace parte del grupo, digamos, que es como la manifestación a nivel romboencefálico de esto, y puede ser, se había asociado también casos de influenza H1N1, ¿sí? Entonces, múltiples etiologías se pueden considerar, ¿listo? Muy bien. Listo, entonces, en cuanto al abordaje de la parálisis flácida aguda, es importante pues recordar la definición. Esta es la definición de la OMS, es un cuadro clínico de disminución o la pérdida de la fuerza y tono muscular de una o más extremidades en menores de 15 años, de instalación aguda o hiperaguda en menos de 5 días. Es importante recalcar que esta definición fue creada para detectar la gran mayoría de los casos de poliomielitis, entonces se ajusta a la evolución clínica natural de la poliomielitis, de pronto no tanto a las otras etiologías, pero por debajo de las 4 semanas igual entra en el concepto de una parálisis flácida aguda. Posterior al advenimiento pues, de todas las campañas mundiales para la erradicación del polio, tenemos que la principal causa actualmente realmente es el síndrome de Guillain-Barré, alrededor del 40-60% de los casos, seguido de la mielitis transversa en un 17% de los casos y el ADEM, que es la encefalomielitis desmielinizante aguda, en un 15% de los casos. Ya de forma mucho menos común, pero siempre para tenerlo en cuenta, el polio vacunal o incluso la poliomielitis en los lugares donde no se ha logrado erradicar, la enfermedad polio-like asociada a enterovirus, la neuritis traumática, el botulismo, las crisis agudas de miastenia gravis, las enfermedades, las intoxicaciones por organofosforados, incluso las neurotoxinas por picadura de garrapatas y se ha descrito también por serpientes.
Entonces, teniendo en cuenta que es un diagnóstico diferencial que realmente es bastante amplio, hay varias formas de organizarlo. Uno puede ser por la localización. Entonces, de etiología central, podemos tener compromiso a nivel del encéfalo, que va a ser principalmente la DEM, la encefalitis necrotizante aguda que mencionaba la doctora, incluso el Guillain-Barré, que llega a tener compromiso de los pares craneales, y la encefalitis del tallo, que es lo que mencionaba la doctora de la romboencefalitis. A nivel de la médula espinal, el más común es la mielitis transversa, sin embargo, pues no hay que olvidar la mielopatía compresiva, como por ejemplo por abscesos epidurales, incluso tumores, y el síndrome de arteria espinal anterior cuando hay oclusión o infarto. A nivel periférico, hay que irlo localizando pues topográficamente, entonces el asta anterior, la enfermedad clásica por definición, pues va a ser la poliomielitis, seguida por el polio-like, por el enterovirus. Otros virus han descrito como el Coxsackie, el ECO o el West Nile. La raíz nerviosa, la enfermedad también por excelencia es el Guillain-Barré. El nervio periférico también vemos compromiso en el Guillain-Barré, pero entran otras neuropatías tóxicas, la neuritis traumática e incluso la porfiria aguda intermitente. De la unión neuromuscular, la enfermedad más conocida es la miastenia gravis, pero hay que recordar que el botulismo también tiene su efecto a este nivel, las mordeduras de serpiente y los órganos fosforados. Y por último, el compromiso muscular. Infeccioso es poco común, pero pues existe la polimiositis y se ha descrito la triquinosis. Entonces, clínicamente uno tiene que ser muy juicioso a la hora de preguntarle a los papás o al acudiente en qué orden exactamente sucedió todo. Es muy importante si fue ascendente, si fue descendente, si inició en una extremidad y luego se diseminó. Tristemente, en este caso, la mamá, como el niño había estado tan enfermo, había estado acostado, ella no se dio cuenta. O sea, cuando vino a ver, ya el niño estaba completamente con una debilidad generalizada. Entonces, cuando el compromiso es central, lo que esperamos encontrar van a ser signos de motoneurona superior. Tenemos una debilidad distal en los primeros días, sobre todo cuando es compromiso medular, podemos tener shock medular, entonces realmente va a estar hipotónico y con reflejos disminuidos ausentes, pero con el paso de los días va a evolucionar a una motoneurona superior clásica con reflejos aumentados, evoluciona también hipertono, incluso espasticidad, y uno espera encontrar reflejos anormales como por ejemplo el Babinski. Entonces, cuando el compromiso es encefálico, es más característico observar una marcada alteración del estado de conciencia, que este niño la tenía, parálisis de pares craneales, déficits multifocales, porque el compromiso no es tan específico en una zona, sino que suele ser más diseminado, y los reflejos aumentados. También en el ADEM se describe algo de meningismo. Para la médula espinal es más común la paraparesia o paraplegia o incluso cuadriparesia, que este niño lo tenía, el meningismo, y es muy clásicamente descrito el nivel sensitivo. Entonces, por ejemplo, si el niño lo que tiene es una paraplegia, es común encontrar un nivel sensitivo a nivel umbilical. Sin embargo, en niños tan pequeños es muy difícil evaluar la parte sensitiva. Para el nivel periférico, entonces, esperamos todo lo contrario, motoneurona inferior, que es debilidad según el segmento que esté afectado, los reflejos suelen estar disminuidos o incluso ausentes, el tono pues va a estar disminuido, no va a haber reflejos anormales y la atrofia que ellos van a experimentar es precoz. Entonces, a nivel del asta anterior, sobre todo el Guillain-Barré, vemos una debilidad, la poliomielitis, vemos una debilidad que es asimétrica, usualmente empieza por una extremidad, suele ser proximal y cuando uno realiza estudios adicionales es común observar plositosis en el líquido cefalorraquídeo. Cuando es de la raíz nerviosa, ahí sí puede que no tenga pérdida sensitiva, y en nervio periférico, si es el clásico Guillain-Barré, parálisis ascendente simétrica, pueden llegar a tener compromiso de pares craneales, entonces pueden tener debilidad facial con pérdida sensitiva o no tanto pérdida, sino que ellos manifiestan muchos síntomas sensitivos, sobre todo de dolor, y pueden llegar a tener también compromiso respiratorio, pues según la evolución de la enfermedad. De la unión neuromuscular, en el caso del botulismo, lo clásico es la parálisis, que es descendente, y el compromiso oculovulvar es más prominente, entonces puede haber movimientos afectados o niños que manifiestan compromiso vulvar con disfagia, cambios en la voz y demás, y a nivel muscular la debilidad suele ser proximal simétrica y pueden tener una CPK aumentada. Cosas importantes para preguntar: si tiene fiebre al inicio del cuadro unos días antes, es más sugestivo de polio. Los niños con Guillain-Barré manifiestan mucho dolor, pueden ser mialgias, puede ser sobre todo también dolor neuropático, síntomas sensitivos, y es común que hayan tenido un cuadro gastrointestinal o respiratorio previo hasta 3 semanas antes de que inicie la sintomatología neurológica. Para la neuropatía traumática es más común la inyección intramuscular. Para las neurotoxinas es importante indagar por mordeduras, no solo de garrapatas, sino también de serpientes, sobre todo los niños que viven en área rural.
Para el botulismo, la tosis, la parálisis respiratoria, el consumo de miel, sobre todo el miel en el botulismo infantil, va a ser muy importante, y la mielitis transversa está más asociada a vacunación reciente o a cuadros virales recientes. La rabia no es su manifestación clásica, hay que tener en cuenta que hay un subtipo muy poco común de rabia de fenotipo paralítico, pero entonces está asociado a mordeduras incluso meses atrás de que inicia el cuadro, y tienen alteraciones del comportamiento muy floridas. Entonces, en el abordaje diagnóstico, cuando uno se enfrenta a un niño con paraparesia o cuadriparesia aguda, uno lo que tiene que evaluar es si tiene signos de compromiso del sistema nervioso central, como por ejemplo la cuadriparesia flácida de inicio rápido y profundo como la que él tenía, o que es un niño que tiene una alteración marcada del estado de conciencia. Eso no es clásico del compromiso periférico. Entonces lo que uno debería hacer es pedir una resonancia prácticamente de neuroeje contrastada prioritaria, o sea, lo más pronto posible. La punción lumbar también ayuda muchísimo. En los casos de que se encuentra pleocitosis es más sugestivo, por ejemplo, de poliomielitis. La disociación albumino-citológica, sobre todo luego del 5º día, va a ser muy sugestiva de Guillain-Barré, y también sirve para ver si uno puede lograr tener detección o aislamiento, sobre todo virales, con herramientas como pruebas moleculares. Otra herramienta muy útil va a ser la electromiografía con la neuroconducción y la CPK, porque es lo que va a ayudar, sobre todo a nivel periférico, a tener una topografía de la lesión. Entonces, si yo veo que el niño no tiene signos de compromiso a nivel del sistema nervioso central, tengo que evaluar los reflejos. Si están negativos y la parálisis fue simétrica, eso hasta que se descarte es un Guillain-Barré. Si no es simétrica, ahí sí uno empieza a pensar en otras cosas como polio, incluso manifestaciones atípicas del Guillain-Barré y la neuritis traumática. Si tiene reflejos positivos o levemente disminuidos, hay que evaluar si tiene compromiso oculovulvar. Si lo tiene, pues hay que pensar en unión neuromuscular, y eso uno lo termina de diagnosticar con el test de estímulo repetitivo que se hace en esta serie de estudios. Y si no lo tiene, entonces hay que pensar más en un compromiso muscular. Entonces, una de las principales herramientas va a ser la CPK, pero también pedir electrolitos como el potasio. Entonces, en el protocolo de parálisis flácida aguda nacional, se establece que uno debe tomar una muestra de materia fecal, idealmente 2 tomas separadas por 24 a 48 horas en los primeros 14 días de la enfermedad, y también sería útil también tomar un hisopado faríngeo o LCR, donde también se puedan aislar virus, principalmente pues enterovirus. Botulismo, el protocolo de la CDC dice que uno puede lograr el aislamiento del Clostridium botulinum o de los otros descritos en heces o en cultivos de la herida cuando está asociado a esto, o si no, se puede tomar una muestra en suero, heces o aspirado gástrico para la neurotoxina botulinum. Ya con las otras que están asociadas a infecciones virales o también bacterianas recientes, lo que uno hace es tratar de tener, por ejemplo, serologías, pruebas moleculares que logren tener una asociación con el cuadro actual como una infección reciente por alguna de estas etiologías. Por ejemplo, en el Guillain-Barré es súper clásico el Campylobacter. En la cardio lo que en muchos casos se hace es que se pide un film array gastrointestinal que tiene un buen rendimiento. Entonces, en resumen, si yo tengo un compromiso encefálico, lo que espero ver es una alteración del estado de conciencia marcada, con un déficit multifocal, meningismo, signos piramidales y reflejos por lo menos presentes, pero usualmente aumentados. El LCR puede ser normal o con leve pleocitosis. La encefalopatía se refleja como el lentecimiento difuso en la videotelemetría, y la resonancia, lo clásico del ADEM, son las hiperintensidades en T2 difusas de predominio de la sustancia blanca, mal definidas y de tamaño variable. En la necrotizante aguda también se observan hipointensidades en T1 que van a ser compatibles con necrosis. En la médula espinal, pesando sobre todo mielitis transversa, entonces lo que ya les había comentado de la clínica, en el LCR se puede observar normal o con una muy leve pleocitosis, realmente no es muy marcada, y la IgG suele estar elevada. En cambio, los estudios de neuroconducción suelen estar normales. También en la resonancia se observa una lesión central hiperintensa en T2 de la médula espinal, usualmente de más de 2 segmentos, predominio torácica. De hasta anterior, sobre todo pensando en la poliomielitis, si es clásico encontrar una pleocitosis importante en el líquido cefalorraquídeo, y lo que se observa es denervación cuando se hacen las pruebas de electromiografía, neuroconducción y demás, y en la resonancia se puede ver una asta anterior hiperintensa en T2, se describe un hallazgo clásico de ojo de búho. Para el Guillain-Barré, sabemos que la disociación albumino-citológica es clave. En esa sí la neuroconducción, la velocidad de neuroconducción está disminuida, y se pueden encontrar hallazgos inespecíficos en la resonancia
de engrosamiento y realce de raíces nerviosas anteriores, caudaquina y cono medular. De la unión neuromuscular, lo clave es el test de estímulo repetitivo que usualmente los fisiatras lo hacen cuando uno les dice que tiene la sospecha. De ser positivo, pues orientaría a un compromiso de la unión neuromuscular, y el músculo uno se guía también más que todo por la CPK. La neuroconducción suele ser normal, y en la resonancia, cuando se hace a nivel muscular, se puede ver una alta señal en T2 y en STIR con realce. Entonces en este niño, bueno, lo pasaron a la UCI, ahí sí se empezaron a ampliar los estudios, la CPK salió normal, la procalcitonina salió negativa, se le pidió un film respiratorio por los signos, pues, los síntomas respiratorios que refería la madre, que detectó un rinovirus enterovirus. Por el cuadro, pues también se le solicitaron unos hemocultivos pensando en un posible uso de corticoides, inicio de desparasitación con albendazol, y se solicitó valoración por fisiatría para hablar la posibilidad de una electromiografía. Ese mismo día lo valora también, el 30 lo valora infectología pediátrica, donde plantean como principales diagnósticos diferenciales una encefalomielitis desmielinizante aguda posinfecciosa, un botulismo, porque nadie lo comentó, pero sí se le preguntó a la mamá si el niño había comido recientemente miel, y ella había dicho que sí, un polio-like asociado a enterovirus de 68 o un Guillain-Barré. Se solicitaron inmunoglobulinas para descartar hipogamaglobulinemia. Se hizo énfasis en la importancia de tener una muestra, sobre todo aspirada nasofaringio, pero también en el SRS para cultivo viral para enterovirus. Como hasta ese momento no se contaban con los estudios más especializados, pues dio la recomendación de no usar aminoglucósidos porque están contraindicados cuando hay compromiso de la unión neuromuscular. Resonancia contrastada de neuroeje prioritaria, punción lumbar de control al 5º día para evaluar si había disociación albuminocitológica, y pensando también en los polos de corticoide, una PPD, y pues a la espera de la electromiografía. Entonces ya luego se le hace la electromiografía, que muestra que las neuroconducciones no evidenciaban polineuropatía desmielinizante, entonces se descartó compromiso de nervio periférico, sin hallazgos de miopatía, que descartaban compromiso muscular, y en este caso se le solicitó que hiciera el test de estímulo repetitivo, que fue negativo para compromiso de la unión neuromuscular, pero sí mencionaba que hay una disminución severa del patrón de reclutamiento, con mayor compromiso proximal en miembros inferiores y distal en miembros superiores, que coincidía con el examen físico neurológico que habíamos descrito. Ya luego se le hicieron las resonancias, que lo que mostraban eran múltiples lesiones focales ovoides hiperintensas en T2, en la sustancia blanca principalmente, con mínimo realce luego del contraste. Entonces lo consideraron pequeñas lesiones focales hemorrágicas y lo interrogan como una posible encefalitis hemorrágica. También se le hizo de médula espinal, la cervical fue normal, pero en la lumbar y la torácica mostraba discreta hiperintensidad, en esta sí era hiperintensidad de la señal central en el tercio distal de la médula espinal y en el cono medular en T2. Y además un engrosamiento difuso leve de las raíces de la cola de caballo, que realzan con el contraste, y el aracnoide del cono medular. Entonces también plantean una posible aracnoiditis radiculitis. El niño, como ya se le ha descartado el compromiso periférico, se consideró que realmente con lo que podía estar cursando con una alta sospecha era una encefalomielitis. Entonces se acordó iniciar bolos de metilprednisolona por 5 días y se fueron ampliando los estudios. Se le pidió un film array buscando Campylobacter, pero realmente lo que detectó fue Cryptosporidium y E. coli enteropatogénica, que no eran concordantes con el cuadro actual de él, entonces no se le dio valor. Infectología pediátrica lo revalora, pues ya con las inmunoglobulinas estaban normales, descartan hipogamaglobulinemia, y con los hallazgos de la electromiografía y la resonancia plantean como principales diagnósticos una encefalomielitis posinfecciosa, y persistía la alta sospecha de un enterovirus de 68, sobre todo con el aislamiento que se tenía en el film array respiratorio, y sugirieron una punción lumbar de control al 5º día para terminar de descartar un Guillain-Barré. Neurología pediátrica también lo valoró, y entonces ellos plantean como diagnósticos diferenciales una encefalomielitis viral versus autoinmune. Entonces se le ampliaron las otras serologías de esos virus y otras etiologías que les había comentado que pueden estar asociadas a este tipo de compromisos. Realmente lo único que se observó fue una IgG positiva para SARS-CoV-2, parasitomegalovirus y varicela, compatibles con contacto o infección previa, incluso vacunación en el caso de la varicela. Pero como los neurólogos habían planteado la posibilidad de una etiología autoinmune, se le realizó un complemento normal y un perfil sérico con anticuerpos ANA, anti-DNA, anti-Smith, RO y demás negativos, y se le pidió bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, que sí salieron mucho después,
que no fueron detectadas. El niño realmente respondió muy rápido a los bolos de corticoide, casi que en menos de 5 días ya la mamá decía que se sentaba, caminaba con apoyo, al niño sí se le llegó a documentar disfagia, fue recuperando progresivamente la tolerancia a la vía oral y por la adecuada evolución el 5 se le dio egreso y apenas hace unos días nos llega el reporte del INS de que el aislamiento viral para poliovirus en heces fue negativo. Nuestro fellow. Entonces, estás invitado. Muchas gracias. Bueno, entonces ya Isabela hizo unos comentarios muy importantes, nos hizo el relato de los casos, del caso clínico que hemos venido mencionando y ahora vamos a hacer pues como un pequeño resumen sobre cada uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que tuvimos en cuenta en la evaluación de este paciente. Entonces, pues en primer lugar vamos a hablar acerca de la poliomielitis. Todos conocemos que el polio pues fue o es una entidad que tuvo una gran importancia pues desde hace mucho tiempo, pero gracias a las estrategias mundiales de vacunación, pues se logró establecer el plan de erradicación de polio en el mundo y ya hay varias zonas en el mundo en el cual pues esta entidad está erradicada, incluyendo nuestro país y pues principalmente las Américas. Bueno, entonces el poliovirus, como conocemos, es un enterovirus de características neurotrópicas, pertenece a la familia de los enterovirus, que principalmente afecta a las neuronas motoras de la médula espinal y que tiene pues también compromiso en el tronco cerebral. Es pues lo que causa la poliomielitis y el síndrome postpolio y está pues caracterizado por la infección por este virus de características psicosaédricas con la expresión en su cápside de algunas proteínas que son principalmente 4, de la BP1 a la BP4, que tiene pues componentes funcionales y que existen 3 serotipos principales que antes de la era de la vacunación y antes de que se iniciara pues todo el plan de estrategia vacunal, el serotipo más importante del polio salvaje era el serotipo WPV1. Es importante también recalcar que pues es un virus de ARN monocatenario y pues esto es una de sus características taxonómicas. También pues tenemos 3 tipos de poliomielitis importantes. El primero pues es el del virus salvaje, el segundo es el que es derivado de la vacuna y el tercero el que es asociado a la vacuna. Entonces, muy importante, el virus salvaje pues es el que tiene importancia justo antes de toda la era de la vacunación y en las zonas en donde todavía tenemos circulación del virus salvaje y es el que produce la enfermedad tradicional de la poliomielitis. Pero después de la época de la vacunación tenemos estas otras 2 entidades que son supremamente importantes y que tienen una relevancia pues bien grande. El poliovirus derivado de la vacuna tiene su compromiso principal en los pacientes que han sido vacunados con la vacuna de administración oral y es importante tener en cuenta que esta es una vacuna con un virus vivo que dentro del ciclo de replicación o del ciclo pues que cursa normalmente, el virus tiene una replicación viral en el enterocito y en el tracto gastrointestinal y es excretado a través de la materia fecal. Pero entonces el inconveniente real del poliovirus derivado de la vacuna es en los convivientes o en los contactos cercanos de estos pacientes, especialmente en las zonas en donde tenemos una cobertura de vacunación que no es la suficiente y donde hay población en riesgo para que puedan adquirir la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente que fue vacunado con la vacuna oral del poliovirus lo excreta por la materia fecal y las personas que tienen su esquema de vacunación incompleto o que no han sido vacunados adquieren el virus y ese virus tiene la capacidad de replicarse en el intestino de ellos y adquirir la capacidad patogénica y generar pues la enfermedad del poliovirus derivado de la vacuna con todo su cuadro clínico generalmente florido. Pero hay otro grupo que es la poliomielitis paralítica asociada a la vacunación y el grupo más importante que es afectado por esta entidad son los pacientes que tienen pues ciertos tipos de inmunocompromiso y que desarrollan, pues después de que se le administra la vacuna oral, dentro de ese ciclo de replicación, el virus de la vacuna genera o adquiere pues todo su potencial patogénico y genera la enfermedad o genera la poliomielitis en el paciente al cual se le administró la vacuna y tiene alguna enfermedad inmunológica. Entonces, dentro de la patogénesis que tenemos aquí de la poliomielitis, tenemos unos elementos muy importantes y vamos a empezar pues como en una línea del tiempo. Tenemos el tiempo 0 en el cual se adquiere o el paciente se contagia a través de vía orofecal de este virus. Él, como ya habíamos mencionado, tiene una replicación en el tracto gastrointestinal,
pero al llegar al intestino y replicarse en el enterocito tiene a través de la vía retrógrada un contacto pues en los ganglios nerviosos y ganglios linfáticos que puede llegar al sistema nervioso central por dos vías importantes. Una de ellas es que hay un ciclo o hay un momento en el cual hay una viremia que puede generar que el paciente tenga, pues que llegue el virus al sistema nervioso central directamente, pero la otra vía es esa que estábamos mencionando, que es la vía retrógrada, a través de la cual pues pueden ascender las partículas virales y llegar directamente pues al sistema nervioso central. Esto coincide más o menos con el séptimo día, que es lo que estamos viendo en la parte superior de la tabla, en los cuales se dan los síntomas agudos o los síntomas iniciales después del contacto. Esos síntomas son fiebre, cefalea, malestar general, odinofagia y náuseas. Esos son como los síntomas iniciales, que son inespecíficos, catarrales, pero este es el momento en el cual está ocurriendo tanto la viremia como el ascenso retrógrado de las partículas virales hacia el sistema nervioso central. Ese momento también coincide con el inicio en el cual, en el momento de inicio en el cual los anticuerpos circulantes o los anticuerpos séricos van a incrementarse y se va a elevar la producción de estos anticuerpos, lo cual más o menos sobre el día 11 o 12 posterior al contacto con el virus va a debutar la clínica ya florida de la parálisis flácida aguda. En este momento ya los pacientes empiezan a cursar nuevamente con síntomas generales como cefalea, malestar general, fiebre, pero es allí en donde se asocian a los síntomas musculares de debilidad muscular, parálisis y pues todos los elementos constitutivos del cuadro clínico. En este punto es en el cual también coincide con la elevación máxima pues de los anticuerpos, pero es importante también recalcar que el virus propiamente pues tiene cierto compromiso ya en la unión neuromuscular, que pues es otro de la patogénesis de esta enfermedad. Ya más o menos sobre el día 18, 19, 20 después del contacto con el virus, los pacientes o la mayoría de los pacientes, un gran grupo, una gran proporción de los pacientes que se infectan con el poliovirus empiezan el ciclo de recuperación y muchos de ellos pues tienen recuperación parcial de la movilidad de los músculos que fueron inicialmente pues paralizados, y de allí en adelante pues empieza todo lo que tiene que ver con el ciclo de recuperación y de rehabilitación del paciente. También la poliomielitis se puede dividir en dos grupos principales, uno que es de enfermedad leve y otro que es de enfermedad grave. Estos pacientes de enfermedad leve eran los que veíamos que no superan pues más allá de los síntomas inespecíficos generales, fiebre, cefalea, fatiga, malestar general. Este cuadro es autolimitado y corresponde más o menos a una frecuencia entre el 4 y el 8% de los pacientes infectados. Pero la enfermedad grave está dividida en dos grupos principales, la paralítica, que son esos pacientes que ya desarrollan la debilidad flácida aguda con dolor muscular, con lesión de las células del asta anterior, y con el inicio pues también de estos síntomas puede coincidir con la pérdida de las funciones autonómicas, incluso pueden llevar al paciente a falla ventilatoria. Y el otro grupo es la poliomielitis no paralítica, que tiene ausencia de debilidad motora. Esta es como la característica principal de la no paralítica, y tienen síntomas generales que pueden ser muy similares a los de enfermedad leve, pero la característica diferencial de la poliomielitis no paralítica es que puede cursar principalmente con síntomas que evidencian compromiso del sistema nervioso central como vómitos o meningismo. Ya pues para hablar un poco más acerca de la distribución que tenemos a nivel mundial, vemos pues que las zonas de las Américas pues es una región que está libre de la circulación de polio, pero todavía tenemos unas zonas en el mundo, especialmente pues en África y en Asia, en donde hay bolsones de susceptibilidad a la enfermedad, en los cuales vemos ahí que están descritos, están documentados con algunos colores, que son las zonas que tienen diferentes grados de circulación del virus. Entonces, como vemos, en algunas zonas de África del Sur, en algunas zonas de Asia como Pakistán, Afganistán, son zonas en donde todavía hay una gran circulación del virus salvaje. Otras zonas, digamos en África Central, en donde pues todavía tenemos circulación, pero la prevalencia es mucho más baja que en las otras regiones de África del Sur y de Asia. Pero pues es muy importante también recordar que tenemos casos en los cuales pues hay
poliomielitis derivado pues de la vacuna. Más o menos sobre los años 2000, antes de la pandemia, pues teníamos circulación o teníamos casos de polio derivado de vacuna en Siria, en el Congo, pero en el año 2020 y de ahí hacia el año 2021 y 2022 tuvimos un incremento importante de los casos de polio derivado de la vacuna, especialmente en Afganistán, Pakistán, Nigeria, Yemen, el Congo, y en estas zonas en las cuales, pues secundario al momento en el cual se dio el inicio de la pandemia y el confinamiento pues de todo el mundo, fue un momento en el cual pues se disminuyó de manera importante la administración de la vacuna y pues eso redujo la protección significativa de la población y fue lo que favoreció este incremento de los casos en el polio derivado de vacuna. Pero recientemente, en marzo de este año, la Organización Panamericana de la Salud emitió este comunicado en el cual informaba pues a la población general que en Perú habían tenido un caso reciente de polio derivado de la vacuna. Entonces es un paciente de 16 meses de edad que es natural y de la región de Perú, una zona que no recuerdo en este momento muy bien el nombre, pero ya ahorita que lo recuerde les cuento, de una comunidad indígena y pues este paciente, sus síntomas iniciales fueron unos síntomas catarrales, fiebre, malestar general, odinofagia. Consultaron inicialmente pues a sus médicos tradicionales, no tuvieron ninguna indicación especial, pero más o menos una semana después el paciente debutó ya con síntomas de debilidad, de parálisis y pues ahí fue en donde este paciente fue referido a su centro de atención en el cual pues había una mayor nivel de complejidad y se enfocó este paciente como una parálisis flácida aguda y pues se hizo lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, que fue justamente iniciar todo el estudio de caso y los estudios que requería este paciente. Entonces recordar que lo que les había comentado es un niño de 16 años que pertenecía a la comunidad indígena del distrito de Manseriche en Perú, en la provincia de Datem y pues con la clínica que ya les había contado. Es importante tener en cuenta que en esta zona, pues como habíamos visto en las tablas anteriores, es una región en la cual la proporción de vacunación, el porcentaje de vacunación de la población está incluso en algunas áreas menor al 60% o menor al 70%, lo cual pone en riesgo a pacientes como él con sus esquemas de vacunación incompletos, lo pone pues en gran riesgo para que pueda desarrollar la enfermedad. En esta tabla vemos el comportamiento de cómo ha sido las coberturas de vacunación en las Américas o pues en nuestra región de América y vemos que en los años pues del 2012, 2013 y pues más cercanos hacia la época de prepandemia, la mayoría de regiones pues tenían una gran o un buen porcentaje de cobertura vacunal. Todos los cuadros que están coloreados en verde son las zonas que tienen una cobertura de vacunación mayor al 95%, mientras que las zonas que están en naranja o las zonas que están en rojo son todos aquellos que su porcentaje de vacunación están incluso por debajo del 80%, y pues eso pone en gran riesgo a la población. Como vemos aquí, Perú para el año 2021, pues su porcentaje de vacunación correspondía pues apenas al 79%, lo cual estaba por fuera de las metas y nosotros estábamos alrededor del 86-87% para la cobertura de vacunación para pues el año que estamos mencionando. Entonces, a partir de allí, la OPS lanza nuevamente o recuerda y trata de sensibilizar a todos los gobiernos y a todas los entes regionales en que es muy importante ya en la época post-pandemia que logremos retomar todas las estrategias de vacunación y que de esa manera logremos nuevamente alcanzar pues esos porcentajes y esas coberturas vacunales que estamos necesitando. Y recuerdan también de manera importante continuar con todos los protocolos de vigilancia, sensibilizar tanto a los profesionales de salud pues como a las diferentes entidades en la detección y en la notificación de todos los pacientes que, como ya vimos, cumplan la definición y cumplan los criterios de caso de parálisis flácida aguda y a partir de allí pues se recolecten las muestras que, como ya Isabela lo mencionó, es muy importante hacer la recolección de 2 muestras de materia fecal, el hisopado, incluso si es
posible líquido cefalorraquídeo dentro de los 14 días posterior al inicio de los síntomas, que no supere los 15 días, y esas muestras deben ser enviadas a los laboratorios de referencia pues para cada gobierno. Por ejemplo, para el gobierno de Perú, el laboratorio de referencia para enterovirus y para polio está en Brasil. Ellos remitieron la muestra para el laboratorio de Brasil, allí hicieron pues las pruebas moleculares que corresponde, la RT-PCR, en la cual pues documentaron que era una infección por poliovirus y determinaron que el serotipo que tenía este paciente era el tipo 1 pues asociado a la vacuna. ¿Qué tenemos entonces para el tratamiento para el poliovirus o para la poliomielitis? Pues básicamente no tenemos ninguna estrategia farmacológica establecida la cual vaya dirigida propiamente en contra del virus, pero sí tenemos cuidados primarios, pues medidas generales que podemos tener para este paciente, medidas sintomáticas. Es muy importante y recomiendan mucho pues en las guías de tratamiento que estos pacientes en la fase inicial y cuando están debutando con todos los síntomas de parálisis es muy importante mantener al paciente en reposo y evitar al máximo la movilización de los grupos musculares de este paciente, porque esa intervención puede exacerbar o puede incrementar el nivel de parálisis que ellos tienen. Entonces la recomendación en este punto es que en el momento en el cual el paciente ya se haya detenido la progresión de su parálisis, es allí cuando se puede iniciar con todas las estrategias de rehabilitación, de fisioterapia y de terapia ocupacional para que pues a partir de allí se pueda recuperar lo que más se pueda de la movilidad del paciente. Hay pacientes pues que van a tener tal compromiso que van a requerir pues la admisión a la unidad de cuidado intensivo, el inicio de ventilación mecánica invasiva y pues aparte pues todas las estrategias adicionales como el soporte nutricional. Aquí tenemos pues todas las estrategias que ya pues no vamos a profundizar más en ellas porque ya las hemos mencionado, pero resaltar un elemento súper importante que es la biocontención a largo plazo y evitar que si se documenta un caso de poliomielitis pues tratar de hacer la biocontención y evitar la diseminación hacia los demás, a las demás personas en riesgo. Ahora, para continuar con Guillain-Barré, es muy importante pues, resaltar y recordar que pertenece al grupo de las polineuropatías inmunomediadas que se clasifican bajo este epónimo. El Guillain-Barré es una de las causas más comunes de la debilidad adquirida aguda y a menudo pues, es documentado o pues, es desencadenado por una infección previa. Esta entidad puede complicarse en algunos casos por insuficiencia respiratoria aguda, sobre todo pues cuando compromete un nivel muy alto y disfunción autonómica. Entonces aquí en esta gráfica no teníamos una de un niño en el cual pues pudiéramos dar como esta progresión de la enfermedad, pero aquí vemos el paciente que está pues completamente comprometido con soporte ventilatorio invasivo y que poco a poco pues después de las intervenciones él se va recuperando hasta que logra iniciar su proceso de rehabilitación. En cuanto a la patogénesis del Guillain-Barré, es importante que en la mayoría de los casos tiene un desencadenante que es una infección previa por algunos microorganismos, pero que el que está principalmente descrito es el Campylobacter. Este microorganismo, pues a través de las células presentadoras de antígeno, es presentado a los linfocitos T y B, los cuales pues van a desencadenar, como ocurre usualmente con la mayoría de entidades infecciosas, y es una producción, una liberación de anticuerpos, los cuales pues están dirigidos en contra de esa infección. Pero ¿qué pasa? Estos anticuerpos tienen algo de reacción cruzada hacia algunas estructuras lipídicas, como los lípidos A o las ceramidas, que son elementos constitutivos de las neuronas y pues de las vainas de mielina. Entonces ahí en los nervios periféricos están localizadas pues las vainas de mielina, en donde hay dos subtipos, el AMAN y el AIDP. Estas dos se diferencian en que básicamente en el primer tipo, que es el AMAN, estos anticuerpos van a ir dirigidos exactamente pues a lesionar o a tener una reacción cruzada en esta zona del nodo, mientras que en el otro tipo, estos anticuerpos van a ir dirigidos directamente pues a la vaina de mielina y a la destrucción pues de estas estructuras lipídicas. ¿Cómo es el curso inmunológico del Guillain-Barré? Entonces pues tenemos un momento cero, que es justamente ese proceso infeccioso que habíamos mencionado, y a partir de allí pues inicia la producción de anticuerpos. Entonces tenemos aquí la infección y en este momento inicia la producción de los anticuerpos antigangliosios.
En la parte superior vemos que la gráfica, esto es la ausencia de debilidad, o es un momento en el cual el paciente tiene pues su función motora íntegra, pero justo en el pico de la producción de los anticuerpos es en donde empieza progresivamente la debilidad muscular de ese paciente y se profundiza a tal punto que puede llegar incluso a requerir soporte ventilatorio invasivo, como ya lo habíamos mencionado. Posteriormente, cuando desciende esa producción de los anticuerpos, coincide con el inicio también de la recuperación muscular y de la movilidad, y también pues en este punto está relacionado con el inicio de la terapia y en muchos casos pues del recambio plasmático, que es una de las intervenciones que está descrita para estos pacientes. Un grupo alemán en el 2021 publicó este estudio en el cual tuvieron una serie prospectiva de 95 niños con Guillain-Barré, en los cuales describieron las frecuencias de los síntomas iniciales y de los síntomas de la fase aguda. Entonces, documentaron que los síntomas más frecuentes de la fase inicial fue la inestabilidad del caminar en un 45%, el dolor neuropático en un 34% y la incapacidad para caminar en un 24%. Pero dentro de los síntomas más frecuentes de la fase aguda están, pues en primer lugar, el dolor neuropático con 70%, imposibilidad para caminar con 60%, disfunción autonómica con el 51%, y de ahí para abajo pues otros síntomas que son menos frecuentes, pero la ventilación mecánica puede llegar a estar presente incluso hasta en el 13% de los pacientes, que es un porcentaje que pues no es para nada despreciable. Otro elemento es que la disfunción autonómica del Guillain-Barré pues puede llegar a tener otras series de elementos constitutivos, como la presencia de arritmias cardíacas, la hipotensión ortostática, hipertensión transitoria, hilio, disfunción vesical y sudoración anormal. Dentro del abordaje y tratamiento, pues en las fases iniciales está pues la historia clínica completa que debemos hacer pues en todas las entidades a las cuales nos estamos enfrentando. Los laboratorios, especialmente pues tratar de adquirir una punción lumbar pues para todos la exploración de los diagnósticos diferenciales. Cuando se confirma que estamos ante un caso pues real de Guillain-Barré, ese paciente idealmente debería estar en la unidad de cuidado intensivo, dado que la progresión de sus síntomas puede llevarlo incluso a lo que hemos mencionado ya varias veces como la falla ventilatoria, y adicional para que se inicie pues la terapia farmacológica que este paciente va a recibir. En la mayoría de los casos tiene indicación de inmunoglobulina endovenosa, que pues es uno de los tratamientos de elección, pero la plasmaféresis o recambio plasmático pues es otro de los elementos terapéuticos que se utiliza en este grupo de pacientes. También hay unos pacientes que pueden tener algo de fluctuación o algo pues de recaída después del inicio de la terapia o completar la terapia inicial, y que podrían llegar a ser candidatos de repetir un nuevo ciclo de inmunoglobulina o incluso de plasmaféresis. Y básicamente lo que nos recomiendan acá es que cuando se diagnostica la entidad pues tenemos que prevenir o estar vigilando, pues porque es un paciente que se puede deteriorar de manera rápida y llegar pues a estas condiciones severas que ya les hemos mencionado. La siguiente entidad es el botulismo, que el botulismo es un síndrome neuroparalítico que pues es muy poco frecuente en nuestro medio, es muy raro, pero es una entidad que es potencialmente mortal y básicamente se da por la acción de una neurotoxina eliminada por el Clostridium botulinum. Está pues documentado que es el consumo de miel, especialmente de la miel no pasteurizada, puede tener pues diluida, puede tener presente pues en ella algunas esporas del Clostridium que al ser ingeridas por los pacientes pediátricos o por estos lactantes pequeñitos, ingieren las esporas y ellas llegan al intestino, encuentran un medio en el cual pues se pueden germinar y pueden replicar, y es allí en donde inicia un ciclo de reproducción del Clostridium y producen la toxina botulínica en el tracto gastrointestinal, y a partir de allí se disemina y pues empiezan a producir pues toda la clínica del botulismo. Hay dos grupos principales: el botulismo infantil, que pues es el que correspondería a este caso, y el botulismo transmitido por los alimentos. El botulismo infantil es básicamente lo que ya les mencioné, secundario pues al consumo principalmente de miel que contenga las esporas y que produzca posteriormente la toxina en el tracto gastrointestinal, pero hay otro que es pues normalmente presente principalmente en los pacientes adultos, que es el transmitido por los alimentos. Básicamente se da por el consumo de enlatados, ya sea de vegetales, frutas, verduras e incluso algunas carnes como el pescado,
que se preparan en la casa y que se conservan en la casa y que pueden tener esporas del Clostridium y pueden llegar a generar la infección del paciente. ¿Cuáles son las características clínicas? Aparte, pues digamos como para recordar algo de lo que ya había mencionado Isabela, son pacientes que tienen succión débil, que inicialmente tenían su patrón de lactancia, su patrón de alimentación que estaba pues normal y estaba efectivo y usual, pero debutan con succión débil, tosis palpebral, estreñimiento, hipotonía y que pueden incluso llegar a la insuficiencia respiratoria. Los casos más floridos o lo más llamativo que digamos puede ser son los pacientes que tienen cambios, sobre todo pues en lo que tiene que ver con los pares craneanos y con los nervios faciales. Entonces cuando debutan con tosis palpebral o con cambios en la succión, pues son unos de los momentos cardinales en los cuales se debe empezar a sospechar esta entidad. Aquí en esta tabla tenemos los criterios clínicos principales en los cuales pues, cuando se cumplen podemos hacer el diagnóstico del botulismo, y lo más importante es que son pacientes que están afebriles, son pacientes que como es una entidad que está mediada por toxinas pues no desencadenan por lo general esta respuesta inflamatoria, entonces son pacientes que no van a tener fiebre, pero sí van a tener un desarrollo agudo de otros síntomas como visión borrosa, doble visión, dificultad para el diálogo, para el habla, incluso algunos tienen cambios en la voz, tienen disfagia, tienen problemas pues, para el aclaramiento de las secreciones y algunos síntomas linguales. Y pueden tener al menos algunos de los siguientes, que ya habíamos mencionado unos, que es tosis palpebral, parálisis extraocular, parálisis facial, cambios pupilares y muy importante tener en cuenta que la parálisis que se da secundaria al botulismo en comparación al Guillain-Barré es una parálisis que se da descendente y no ascendente como en el Guillain-Barré. Y aquí tenemos los signos o síntomas que se agrupan pues, por frecuencia. Lo más frecuente que se da en esta entidad son pacientes que cursen con disfagia, disartria, debilidad o fatiga o oftalmoplejía. Esos son como los síntomas más frecuentes en los pacientes que cursan con botulismo, y pues de allí en adelante están todos los otros síntomas que pueden tener estos pacientes. Para el diagnóstico de esta entidad pues es un poco complejo hacer el diagnóstico definitivo o confirmatorio a través de las pruebas microbiológicas porque usualmente no las tenemos tan disponibles, especialmente lo que tiene que ver con la determinación de la toxina botulínica en suero, pero posiblemente sí se pueda hacer el aislamiento de las esporas del Clostridium en la materia fecal o incluso la determinación de la toxina también en las heces. En cuanto al tratamiento, básicamente lo que debemos tener con estos niños son terapias de soporte, nuevamente porque pues en términos generales sí hay una estrategia farmacológica que es a través de la administración de la antitoxina endovenosa, pero es algo que tampoco está tan frecuente o tan disponible en nuestro medio. Entonces pues básicamente en estos pacientes tenemos que hacer el seguimiento, las medidas de soporte, los que requieran admisión en la unidad de cuidado intensivo y manejo ventilatorio invasivo pues debe hacerse, y tener en cuenta también que la circulación de la toxina botulínica puede perpetuarse hasta por 3 meses, que es más o menos el tiempo que se demora la degradación. Entonces es este tiempo en el cual debemos seguir la vigilancia de estos niños para pues tratar de evitar y seguir todas las complicaciones adicionales. Entonces ahora vamos a seguir con la parte del enterovirus y las otras entidades correspondientes. Bueno, yo quería, muy bien, muchas gracias. Yo quería comentar con el botulismo infantil. No necesariamente hay el antecedente, o sea, uno siempre debe preguntar por la miel, pero también lo que se ha descrito, por ejemplo, en casos en Estados Unidos, en California específicamente, es niños que viven como en áreas muy como rurales, donde los dejan en el suelo, bueno, cosa que aquí también puede ocurrir en cualquier momento, en el suelo, y es el polvo y la exposición a eso, y no le encuentran la historia de la ingesta de miel. Obvio que cuando le dicen miel uno dice, uy, lo cogí, pero bueno, en este no lo pudimos. Yo me pedí revisar rápidamente, porque ya estamos sobre, yo creo que el tiempo, sobre enterovirus de 68. ¿Por qué? Porque nuestro paciente teníamos la combinación de manifestaciones de ser un niño con manifestación muy discreta respiratoria, pero la tenía porque tenía tos, o por lo menos eso fue su presentación inicial, con un cuadrito ahí febril, no con un cuadrito, con un cuadro febril,
que después se instauró la parte ya conocida neurológica, que fue progresando y que nos hizo pensar en muchas cosas, pero que en este niño se le encontró en Filariae respiratorio enterovirus rinovirus positivo. ¿Por qué viene esto? Vamos a mirar, porque hay una historia detrás de esto. Entonces, el enterovirus D68 es un enterovirus, o sea, familia de los picornavirus, es un enterovirus no poliovirus, causante básicamente de infección respiratoria, y así fue como desde que se describió o se detectó por primera vez en aspirado faríngeo de niños en 1962, o sea, hace bastante tiempito, 4 niños se les encontró este virus. No se le dio mucha importancia porque no parecía tener mucha importancia, pero más o menos entre el 2012 y el 2014 empezaron a aparecer casos de infecciones respiratorias mucho más notorias, y en Estados Unidos, en diferentes centros, pero específicamente hubo un centro en donde llegaron muchos niños asmáticos, y que fue una observación del pediatra de urgencias, que notó que tenía que en una semana llevar 5 niños a cuidado intensivo en falla ventilatoria, y todos salieron con rinovirus enterovirus positivo. Y le fueron llegando, entonces, obvio, aquí hay algo raro, viene de la comunidad, entonces reportaron al CDC, mandaron las muestras, y ese enterovirus o rinovirus enterovirus que se detectaba en el Filariae era una reacción cruzada. Cuando ya lo aislaron y le hicieron la determinación, fue un enterovirus D68. Y por ahí empezó como, y en Europa también, o sea, en Italia también casos similares digamos que brotes respiratorios muy severos en algunos niños. ¿Qué pasó después? Que empezaron a aparecer, después de este boom de respiratorio y severos, casos de parálisis flácida que fueron apareciendo, y ahí fue que empezaron a tratar de encontrar como la explicación de la relación con la circulación de virus respiratorios enterovirus D68. Y eso fue en diferentes partes del mundo, y aquí se ve como en varias regiones, aquí no está Suramérica, pero en varias regiones se encontraron y han aislado, pues, y han determinado las diferentes clades de este rinovirus, de este enterovirus D68, que ha ido, digamos, tomando importancia y ha empezado como a alarmar, porque pues en cualquier momento puede empezar a aumentar los casos. En Latinoamérica sí ya hay un brote descrito en Argentina, y que fue llevado a un IDWeek hace 3 años, fue presentado, y entonces sí tenemos en este lado el enterovirus D68. Este pues es un virus, un enterovirus que como pariente, el enterovirus es un picornavirus que es un virus que tiene una cápside que para ingresar a la célula ingresa por endocitosis, sufre todo una serie de procesos para poder replicarse, en donde se quita su cápsula, hace su proceso de translación y digamos expone sus proteínas que son las estructurales y que son las que lo caracterizan más. Pero a su vez también las no estructurales, las no importantes, pero se va replicando y finalmente puede liberarse por, digamos, liberación lítica o por liberación con estas vesículas, que son vesículas acídicas que prácticamente lo botan, y vuelve y circula. ¿Cómo se supone? Porque no se conoce totalmente la patogénesis, es que la principal vía por donde ingresa o por donde se adquiere y donde hace manifestaciones es la vía respiratoria, que puede ser alta y baja. Hay pacientes que tienen, porque esto le puede dar a todo el mundo, lo que pasa es que lo vemos nosotros bastante en pediatría, tanto respiratorio alto como bajo, y de aquí, de la vía respiratoria, es donde se supone que puede ir o por vía sanguínea, o por vía linfática, y se puede, digamos que, empezar a diseminar.
puede pasar al tracto gastrointestinal y tener manifestaciones gastrointestinales que se pueden presentar. En nuestro niño realmente que uno pudiera decir que tuvo gastrointestinal no lo tuvo, al final tuvo un poco de constipación, pero creemos que fue la parte de compromiso medular que tuvo. Y a nivel muscular y digamos del músculo puede por vía retrógrada, o si se puede decir retrógrada, hacia la espina, hacia la médula ósea, médula espinal. Y a nivel del sistema nervioso central se han descrito casos de compromiso, digamos, de meningoencefalitis, que no se sabe si por dónde pasa, si es de vía linfática o de vía sanguínea, pero puede llegar al sistema nervioso central. Entonces, nuestro paciente pensamos que tenía las dos cosas. Entonces, manifestación respiratoria, por vía respiratoria tanto alta como baja. La baja la hemos visto en enterovirus, o sea, descrito en esos casos de niños asmáticos o niños con, digamos, con neumopatías severas que hacen manifestaciones de falla ventilatoria. A nivel sistémico puede, digamos, irse a la piel, puede irse al corazón, producir, digamos, casos de miocarditis, puede diseminarse realmente a cualquier nivel. Y a nivel del sistema nervioso, aunque lo que más se describe es el compromiso a nivel, digamos, medular, también se describen casos, y hay un caso descrito de adulto inmunocomprometido porque era un trasplante renal que hizo una meningoencefalitis severa por enterovirus D68. Entra a través digamos, del ingreso a nivel pulmonar, por la vasculatura, por la sangre, puede llegar y diseminarse, pero también puede llegar al músculo y del músculo retrógradamente ir hasta la médula espinal. Este es un estudio que rápidamente lo presento, pero es un intento que se hizo para poder tratar de entender esos brotes que se presentaron de enterovirus D68 asociado a casos en Estados Unidos con mielitis flácida aguda. Fue un estudio realmente retrospectivo que se presentó en Lancet y ellos pues trataron de, digamos, de identificar tanto los casos positivos que salieron positivos finalmente, como casos que estando circulando, y también se presentaron casos de parálisis flácida sin identificación de enterovirus D68, los unieron. Entonces aquí de California y de Colorado terminaron pues digamos agrupando los pacientes, de los cuales los que ustedes ven en rojo eran positivos, los que ven en rosadito eran negativos. Aquí estos verdes eran pacientes que tenían no parálisis flácida o mielitis flácida, sino meningitis. Entonces, estos pacientes también encontraron con enterovirus D68 y prácticamente trataron de, digamos, de buscar y comparar los positivos con los negativos. No tenían diferencias desde el punto de vista, digamos, demográfico y de ciertos comportamientos. Lo único es que, por ejemplo, para aquellos que tenían enterovirus D68 negativo, comparados con los positivos, que aquí eran 13 y aquí eran 12, el tiempo para que fuera, digamos, que se le tomó la muestra respiratoria para saber si iban a salir positivos, pues esta se demoró mucho más y quizás eso hace que fueran negativos, ¿no? Que se pasó mucho tiempo y ya no se detectaban. Pero esa pues es la única diferencia, pensando en que quizás eran más de este lado que del otro. Y digamos que esas fueron las principales diferencias de aquí, simplemente para mostrar que ellos intentaron por diferentes métodos moleculares y por metagenómica, y curiosamente me llama la atención que por metagenómica no encontraron tanto la identificación, sino digamos que de clades, pero no en todos encontraron el enterovirus, en los que fueron positivos. Aquí los encontraron más por PCR específica que ellos hicieron, pero no en la parte de metagenómica que uno diría, uy, yo la puedo encontrar ahí. Aquí eran todos los casos negativos, aquí eran casos de encefalitis, los que les decía sin mielitis, que tenían enterovirus positivo,
y aquí también los otros que encontraron que siendo pacientes con infección respiratoria, cogieron una muestra de infección respiratoria con enterovirus positivo, pero que solo en los cuales no tenían mielitis. Digamos que ellos encontraron un clade específico que fue el B1, que aquí agrupaba todos los casos que ellos, la mayoría, solamente uno por ahí del C y otro del A. Y bueno, lo tengo en inglés, pero básicamente qué quiso mostrar este estudio antes de, digamos, de esta evaluación de comparar y mirar, porque había mucha circulación respiratoria y después aparecieron estos casos de parálisis flácida 2012-14. Ellos decían que muy pocos pacientes, digamos, antes de esto, de los pacientes que presentaron síntomas respiratorios y manifestaciones respiratorias, que eran muchos en el 2014 y lo que les decía, severos, que llegaron a cuidado intensivo, los niños, los que presentaron parálisis flácida aguda y mielitis, fueron pacientes pediátricos, más que adultos. Y pues realmente no habían muchos estudios y a partir de eso como que se fue interesando más y ahora les muestro el de Japón. En el Japón también empezaron a mirar esta asociación. ¿Qué dicen ellos que le agregó este estudio? Es que empezaron a buscar un poco más como esa asociación, que no la han podido comprobar del todo, y que encontraron una cepa específica que quizás es la que tiene el neurotropismo para hacer estas manifestaciones y que de pronto vale la pena las identificaciones para saber si está relacionada con esto. Y que no encontraban otros candidatos que como que fueran los más fuertes para contrarrestar esa teoría de la etiología. Las implicaciones es que se supone que este virus, este enterovirus de 68, es posiblemente un disparador, específicamente ellos lo relacionan más como mielitis flácida aguda, en la cual hay parálisis flácida y compromiso medular. Entonces, obviamente se distingue de las Guillain-Barré y del polio. Y digamos que ellos mencionan ahí un caso de una familia en donde un niño le hizo la manifestación de parálisis flácida y el otro niño de su misma casa hizo simplemente infección respiratoria. ¿Qué puede ser? Pues son personas diferentes, con respuestas inmunes diferentes y lo que puede implicar que las manifestaciones, que el sistema inmune tiene que jugar un papel importante y la respuesta es diferente en cada persona. Este es el estudio que se hizo en Japón, que aunque fue en el 2015, muy cercano a lo que hicieron los americanos con estos casos de California y Colorado, ellos retrospectivamente en el 2018, digamos que hicieron también como investigar si lo mismo les estaba pasando. El objetivo fue investigar tanto características como factores pronósticos de clúster de mielitis flácida aguda en Japón en el 2015. Y digamos que de 115 casos que inicialmente pensaban que iba a ser su población, pues se fueron sacando unos que no quisieron participar la gente y por algunas que se fueron encontrando las etiologías y terminaron teniendo 39 casos identificados con mielitis flácida aguda, 58 que fueron confirmados y uno como probable, y los otros que eran de los 75 finales que quedaron, pues ya le encontraron como una causa diferente. Trataron de mirar la circulación, la roja es la circulación digamos, respiratoria del enterovirus, y aquí los casos de parálisis flácida, obviamente, pues la mayoría de los casos no son de enterovirus de 68, pero aquí en los azules se ve como un conglomerado de los que fueron identificados como enterovirus de 68. Los trataron de identificar en diferentes muestras, pero las muestras que realmente fueron más productivas para la identificación fueron las respiratorias, no las por ejemplo, de heces, menos, y tampoco de líquido cefalorraquídeo, lo cual de pronto implica que es más bien una respuesta inmune post-infecciosa a este virus y no se va a encontrar ahí. Aquí
mostraban pues las diferentes manifestaciones demográficas, clínicas de laboratorio, y en esto rojo quisimos poner nuestro paciente, a ver si más o menos a qué presentaba. El promedio de edad de ellos era de 4.4 años, desde 2.6 a 7, muy cercano a nuestro niño que casi cumplía los 2 años, masculino. Siempre cuando les pregunten quiénes se infectan más, los hombres, siempre es un poquito más que las mujeres, les falta algo. La X, de la X. El 60% eran niños, este era un niño. Fiebre en el 88%, síntomas respiratorios en el 75%, ahí entraba nuestro hijo, nuestro niñito. Los síntomas gastrointestinales los excluimos porque pues realmente este niño no lo hizo. Y eran un 20% en ellos. El promedio de fiebre de 4 días, de 3 a 6, nuestro niño era de 4 días, ¿cierto? Más o menos. Y nuestro niñito hizo el compromiso de 4 extremidades, pero las describen desde 1, 2, 3 y 4 extremidades que se pueden comprometer. Ellos acá mencionan más hiporreflexia, que se parecería más al polio-like. Nuestro niño no tenía hiporreflexia, era hiper o normoreflexia, lo cual implica que de todas maneras hay un compromiso espinal central. Nuestro niño tenía, digamos, si podemos poner el meningismo como el Brudzinski que tenía, podríamos poner que lo hizo. Y alteración del estado mental, que fue la somnolencia, que fue bastante importante, con algunas lesiones que en la resonancia se vieron a nivel subcortical, a nivel central. El niño tiene un compromiso importante ahí. Y a nivel de lesiones en la médula espinal, teníamos esto, que es algo de hiperintensidad en T2 en el parénquima espinal, que pues nuestro paciente, digamos que lo tenía. Y nuestro paciente tenía como aumento a nivel de la cola de caballo, se dice, sí, y radicular. ¿Qué más? A nivel neurofisiológico, disminución del componente, del potencial de acción muscular, que fue una de las cosas de lo que se describió en nuestro niñito. No se describió nada de esto, no se encontraron alteraciones del líquido, pero no sabemos si se hubiera hecho más adelante, hubiera tenido. De modo que eso no. Y nuestro niño fue tratado con esteroides. Ellos en el 75%, dice que de 75% de los casos recibieron esteroides, pero seguramente no les falló porque 78% de los casos también recibieron inmunoglobulina. Y eso puede pasar, si le dan los corticoides, no responde, pues se le da la inmunoglobulina. Aquí pues está el niño nuestro en este grupo de edad, aunque para ellos el pico es a los 4 años, y el compromiso que nosotros creemos a nivel de la espinal es a nivel medular y no a nivel periférico, pero también tenía a nivel central, como habíamos dicho. Entonces, en conclusión, es una muestra que muestra el espectro de las características clínicas de esta infección con compromiso neurológico, pero obviamente tiene limitaciones porque esto fue retrospectivo. Recordar entonces que digamos que como me enfoqué más aquí en mielitis porque es lo que más describen ellos, recordar pues las manifestaciones que yo creo que pues están más que repasadas, aquí los describen como menores de 21 años porque en enterovirus D68 lo que más se describe es eso, fiebre en un buen porcentaje, el 85 a 95%, y el comienzo de las manifestaciones es rápido, menos de 10 días de las manifestaciones neurológicas, asimetría que no vimos en nuestro niño, o por lo menos no se percibió, igual era muy pequeño, el niño ya camina, ya está caminando, ya está medio corriendo, le dice la mamá que no corre tanto como antes. La debilidad en las extremidades y el requerimiento de ventilación lo describen en un porcentaje que pues llama la atención, que es importante, que es más, me parece a mí, que el Guillain-Barré. ¿Sí? Entonces, pues tener en cuenta esto, los estudios de laboratorio, digamos complementarios, estudios radiológicos, siempre hacer la resonancia
cerebral contrastada de todo el neuroeje, siempre buscando anormalidades en sustancia gris con hiperintensidad TH2 en médula espinal o raíces, que fue lo que nuestro niño hizo. Y si no encuentran nada al principio y el paciente sigue, hay que repetírsela, porque puede que lo cojan muy temprano y no encuentre las cosas que uno quiere ver, entonces repetirlo. Y donde ahí dice que en los países que no hay recursos de electromiografía, pero yo creo que siempre se las deben hacer, nosotros la hicimos y podemos por lo menos descartar las otras causas. En sangre, todo lo serológico que se pueda para poder uno epidemiológicamente tratar de encontrar el agente, los estudios de oligoclonales y de toda la parte autoinmune en el líquido cefalorraquídeo, pues no olvidar las PCRs múltiples, pero también las específicas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos PCR para enterovirus D68, pero para enterovirus sí. Las bandas oligoclonales. Entonces, si uno no tiene la suerte, como no tuvimos nosotros, de tener una etiología clara, pero que presumimos que puede ser un enterovirus D68, guardar las muestras. Guardar las muestras por si alguien se aparece y nos ayuda a encontrar la etiología. Se pueden guardar, ustedes nos dicen luego, congeladas y lo que sea, porque es para estudios moleculares. Y el manejo, pues no olvidar que se tiene que tomar todo, la parte respiratoria, la sedación, el manejo del dolor, las terapias inmunomoduladoras, que aunque no hay un acuerdo en cuál, ellos mencionan primero la inmunoglobulina y después los corticoides. Nosotros empezamos con el corticoide y nos ahorramos la inmunoglobulina. Entonces, pues, y la terapia de rehabilitación que debe ser integral. Eso era básicamente lo que les quería decir, que teníamos habíamos puesto como preescolar, pero es casi preescolar, es un lactante mayor, con cuadro de mielitis flácida, aguda, encefalomielitis, no nos salió la corrección, era encefalomielitis aguda, la habíamos cambiado, sin una causa definitiva, altamente sugestiva de etiología postviral, en donde creemos que de pronto el enterovirus D68 puede ser, pero tampoco podemos descartar otras cosas. Tenía una IgG positiva para COVID, ¿quién me dice que no? Entonces la dejamos ahí. No, puede dar el dengue, sí, pero el niño nunca hizo ni trombocitopenia, ni... Sí, pero hubiera hecho algo de hemoconcentración, algunas otras cosas que de pronto no me cuadran en ese momento. Entonces, pero bueno, digamos, era un caso que queríamos compartir. Gracias. ¿Tú dices dengue? Bueno. No, pero si hubiera tenido de pronto hemoconcentración, un poquito de trombocitopenia. Ah, ya. Pues, pero es que él fue agudo, ¿no? Él hizo fiebre y enseguida. Entonces, no sé si alguien más quiere, pero vamos a rifar. ¿Dónde están? Vamos a rifar los 4 cupos al Congreso. ¿Dónde está Jamie? ¿Me la puedes llamar? Yo voy a escribir los números acá. Sí, con números, ¿cierto? ¿O con qué? Sí. O le hacemos una pregunta. No. Ponle, ¿qué? 10. No, 10 es muy fácil. 9. 17. ¿Cuál quieres tú? ¿Cómo lo rifo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, ¿con preguntas? Ay, bueno. Preguntas. Entonces, uy, Dios mío. Me lo hubieras dicho, lo había preparado. Eso es fácil para un estudiante, para un residente, para un interno. Se mentira, para cualquiera. ¿Cuál es el nivel,
¿Cuál debe ser el nivel de protección de cobertura vacunal para poliovirus, para el poliovirus en los países? ¿Cuál es la meta que debemos siempre tener los países? ¿Quién quiere contestarla? Para tener, digamos, casi que certificación de eliminación o para tratar de mantener. ¿Cuál es el porcentaje de protección? 90% dicen acá. ¿Quién da menos? ¿Ah? Por encima del 95%. Te la ganaste. Una. Bueno, otra. A ver tú. ¿A qué nivel es la alteración? Es fácil. La alteración del compromiso neurológico con el botulismo. ¿A qué nivel? Tú te vas conmigo. Tú dijiste exactamente en dónde. Dime. Unión neuromuscular. ¿Tu nombre? Sofía, ¿tú eres de? Estudiante de segundo semestre. ¡Ah, bravo! Natalia, residente de pediatría. Es mi residente de pediatría de la UIS. O sea que ya hay dos. Bueno, ¿qué le ponemos? ¿Qué otra? Una de las tuyas. O, ¿sí? Bueno, de las... ¿Cuál puede ser uno de los agentes desencadenantes, agente infeccioso desencadenante del Guillain-Barré? Campylobacter. ¿Tu nombre? ¿William qué? ¿De dónde? Perfecto, residente del bosque. Esa estaba fácil, esa era para que fueras. Estoy pensando. ¿Tú qué quieres preguntar? ¿No? Dime una. Dime. Sí. Perdón. Lo que pasa es que en el caso que ustedes tuvieron, quería preguntar sobre la forma en que se guarda la muestra para poder saber, y creo que las doctoras de secretaría tienen ese conocimiento, mientras piensan otra pregunta para poder saber, porque cada vez es más frecuente que en el FilmArray sale ese resultado, ¿no? Rinoenterovirus, y uno queda como, bueno, le va a dar valor al rinovirus porque pues es el agente causal, pero en una de esas, con una parálisis flácida que se presente en cualquiera de los hospitales que tienen acceso a esa tecnología, ¿cómo deben guardar la muestra? Nosotros en OMI, por ejemplo, guardamos la muestra unos días previendo cualquier situación que se presente. Recientemente tuvimos un resultado equívoco, por ejemplo, para una influenza, y de esa forma la muestra estaba guardada. No se hizo un nuevo procesamiento pues por cuestiones de que la paciente estaba muy perfecta y no era necesario hacerlo, pero en ese caso que se presentara esa situación, por ejemplo a menos 70 grados, o qué tipo de situación debería uno hacer ahí. Bueno, yo te lo digo por experiencia propia y después ustedes me ayudan, pero yo tenía la ilusión de que iba a encontrar enterovirus de 68, lo llevo pensando hace como unos 4 años desde que empezaron los brotes en Estados Unidos, y de hecho en la ASINVIR, en un congreso, yo hice la revisión en ese momento de ese brote del 2014 y 15, pues con todos los detalles y las cosas, y pues era llamativo lo del cruce de esto. Y empecé a guardar, es decir, bueno, en la cardio se guardan las muestras del aspirado nasofaringeo para el FilmArray. Pero me dicen las niñas después, porque estuvimos haciendo la búsqueda a raíz de un estudio que estábamos haciendo, aquí está Germán también participando y Juan Pablo creo,
o Iván, en Colsubsidio de los virus respiratorios, y esas muestras que se toman para Filnariae no rinden suficiente porque son muy pocas, muy poca cantidad. Y la nasofaringio, pero cuando las ponen en su medio, es muy poquito lo que realmente queda. No. Y no. Entonces debe ser como si fuéramos a tomar el aspirado nasofaringio de las inmunofluorescencias indirectas, ese sí toma mucha más cantidad y el tubo se llena, más, digamos más, hay más cantidad, y esa es la ideal y fue la que nos pidieron para los estudios, ¿cierto? De que estábamos recolectando las muestras, de modo que todas esas muestras que yo hice guardar, como que ahí están. De pronto son congeladas, si uno tiene la posibilidad de que sea a -70, debe ser a -70. Nosotros tenemos neveras de -70, pero con el COVID eso hubo un poquito de lío, porque no cabían muchas muestras más de tanto que habían, entonces, pero debe ser -70. Yo no sé si a -20 o -40 sirvan, pero realmente para conservar para fines de detección molecular son -70. El virus. No se logra el aislamiento. Entonces, que sea más muestras. Por ejemplo, en este paciente, yo estoy un poquito frustrada porque pedí que me guardaran las muestras, que la tuvieran, porque en algún momento iba a conseguir quien me las hiciera, quien me las detectaran, y por aspirado nasofaringio las siguen buscando porque no las han encontrado todavía. Las mandaron a la Secretaría de Heces, parece que sí están guardadas las del líquido cefalorraquídeo, pero como vimos las del líquido casi no tienen rendimiento si es realmente post. De pronto más las respiratorias duran un poco más, entonces si las logramos tener, pues se las damos. ¿Le damos el cupo al doctor que preguntó? Él más bien nos hizo, sí, listo. Ay, Dios. Buenas noches, Jenny Elizalde. Buenas noches, Jenny Elizalde, referente nacional de parálisis flácida aguda del Instituto Nacional de Salud. En cuanto al tema del enterovirus de 68, nosotros en el instituto sí procesamos porque tenemos los primers para realizar la secuenciación genética, y cuando no la tenemos, remitimos las muestras al CDC de Atlanta. Sí es un poco demorado en este procesamiento, pero el instituto sí cuenta para procesar este tipo de muestras. Y sí, al coordinador de virología, al doctor Sergio Yebrail, o conmigo, no hay problema. Conmigo hacemos el puente, no hay ningún problema. Sí, doctora. Básicamente eso, las muestras sí, congeladas, súper importante, y que no se pierda nunca la cadena de frío. La muestra tiene que llegar a -70, porque si ya llega algo descongelada, ya no, se daña y no se recupera, no se logra realizar la genotipificación. Y esa se mueve igual a través de la Secretaría y de Secretaría sí. hacia el Instituto Nacional de Salud. Sí, señora, igual. Sí, Secretaría, siempre a Secretaría. A Secretaría, en Secretaría van a revisar, eso lo tienen que mandar con historia clínica, con triple embalaje, con toda la calidad de la custodia de la cadena del frío, y lo que hacen en la Secretaría es ver que el embalaje esté bien, que la muestra no venga regada, abierta, nada, y que la ficha haya sido diligenciada de manera correcta. A veces se puede perder la muestra, simplemente la echan para atrás porque la ficha no quedó bien diligenciada. Eso es súper importante. La 610 para la notificación. Y tiene que venir con una epicrisis del caso que permite que los diferentes especialistas que van recibiendo la muestra pues vayan verificando que realmente cumpla con los criterios para su procesamiento, porque como ella dijo, si queremos sacar un serotipo en específico,
y de pronto no hay el Prime para procesarlo ahí, se va a enviar al extranjero y eso implica mover recursos súper importantes que tienen que estar bien avalados para que la muestra pueda irse hacia el exterior. Y eso aplica para esto y aplica para todo lo que es también infección respiratoria aguda. Yo quedé sumamente preocupada. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos dentro de la mortalidad infantil en menor de 5 años, sabemos que el protagonista fue el adenovirus, pero que el nivel de coinfecciones que encontramos en la mortalidad por IRA en menores de 5 años fue altísimo, fue superior al 68% de los casos que ya están confirmados por unidad de análisis. Y dentro de los virus que acompañaban al adenovirus teníamos el rinovirus enterovirus. Y me llamó la atención, revisando todo esto, pues yo como referente entro a todas las unidades de análisis de esos niños y eso lleva un proceso de análisis clínico importante. Y encontramos muchos casos que hicieron hemorragias subaracnoideas. Entonces me llama la atención, ya verificando toda esta información, todos se lo estábamos echando la culpa al adenovirus, pero también no sabemos si de pronto ese serotipo ya está circulando acá y está haciendo estragos y nos estamos quedando solo en infección respiratoria aguda. Y en lo que va de año hemos tenido muchos casos donde el único aislamiento ha sido rinovirus enterovirus y están siendo agresivos, o sea, con comportamientos atípicos. Entonces, que sí es esencial empezar a pensar en la serotipificación, por lo menos en aquellos casos que consideremos atípicos, pues es algo que creo que nos llevamos desde acá. Claro. Sí, son alarmas, pero de ahí a empezar a serotipificar, porque los aislamientos se están haciendo a través de las estrategias centinelas, de las 8 estrategias, unidades centinelas, y sabemos que hay circulación de rinovirus enterovirus. Pero tal vez lo que no se está haciendo en detalle es la serotipificación como se hace con la influenza o con otros virus. Igual que con el adenovirus, sabemos que hay cepas que son más agresivas que otras y eso también pues, es parte del trabajo que hay que hacer. Muchas gracias a todos, los esperamos. ¿Cuándo es la próxima reunión? No está mis niños, pero es en un mes. Posiblemente es de adultos, no te toca a ti todavía, ¿cierto? ¿En agosto? Ah, perfecto, perfecto. En junio los esperamos, seguro porque es pediátrico. No, pero los seguimos esperando para todos los casos porque aquí se aprende mucho y uno compartiendo casos y escuchando los casos de los otros es como aprende. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy amables. Felicitaciones, felicitaciones.